Ya tengo 30, no tengo un trabajo estable, vivo con mis padres, no tengo hijos, no tengo novia. Esta es una de las reacciones que presentan los seres humanos cuando ya se están acercando a los 30 años de edad. Por lo general, lo que más sufren o padecen de esta crisis son las personas que tienen estudios superiores o estudios universitarios. Hay cuatro causas fundamentales que originan esta crisis: la influencia social, transiciones vitales, proceso de envejecimiento y la búsqueda de significado. De esto vamos a estar hablando el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel Becerro, psicoanalista y cofundador del Instituto de Psicoanálisis de Salamanca. Señoras y señores, esto es No Somos Famosos, pero sí importantes. Bueno, doctor, bienvenido. ¿Verdad? Muchísimas gracias por prestar un poquito de su tiempo para este tema que me causó mucha impresión porque no, surgió de una conversación de copas y resulta que cuando estoy investigando, casi todo el mundo sufre de esto. Sí, bueno, es una crisis. Las crisis afectan a muchas edades y a las 30 también afectan, aunque parece que no. Pero yo como que soy de otro planeta, porque de verdad que yo sí yo tengo 37 años ahorita y yo estoy viviendo creo que la mejor etapa de mi vida. Mm. Pero mucha gente se aterroriza. Sí, bueno, hay muchas causas por las que se aterroriza. Los motivos son varios, no es uno solo. Hay muchos motivos. Entre ellos, claro, los 30 años es un poco la frontera entre la juventud y la madurez. Ya, Hasta los 29 parece que se es joven, con lo cual pues es una apreciación que no tiene mucho sentido, porque ¿qué más da tener 29 que 31? Pero claro. cuando se pasa la barrera de los 30, parece que ya se entra en la adultez y ya la juventud va quedando atrás, con lo cual todo ese caudal de vitalidad y de juventud que se tiene, pues se va ya, piensa el Deteriorando. individuo que va desapareciendo y en realidad es una apreciación subjetiva porque no tendría por qué existir, pero claro, luego también existen presiones familiares, presiones sociales que incrementan esa situación, porque vivimos en sociedad, entonces nuestra opinión debería valer siempre, pero a veces vale más la opinión social que la propia nuestra, en personas lábiles, que no tienen una autoestima suficiente. Exacto. Para ir Sí, por la sí. vida hay que tener siempre una autoestima, igual que tenemos un grado de nutrición Ujú. en nuestro equilibrio nutritivo, también en el equilibrio emocional tenemos que tener una autoestima suficiente para no tener este tipo de crisis. Y si Así se es. tienen, se pueden superar, no pasa nada. Sí, así es. Bueno, las personas, de verdad, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Al final del live pueden hacerle preguntas al doctor Manuel Becerro. Doctor Manuel Becerro, psicoanalista, y de eso es que le vamos a dar ese enfoque al tema de hoy, la crisis de los 30. Y bueno, comenzamos la primera pregunta, doctor. ¿Tiene alguna definición eso, la crisis de los 30? ¿De dónde se origina? Sí, en realidad Daniel Libenson, que es un psicólogo norteamericano, empezó a hablar de las crisis de los 30 cuando vio que hay una gran cantidad de gente a esa edad tenía síntomas depresivos, sobre todo, y ansiedad. Y no había ninguna causa en principio, era todo un sentimiento que él empezó a observar en distintos pacientes y escribió un libro muy interesante. También un psicólogo canadiense, James, y también hizo un libro muy interesante sobre la crisis de los 30, 30 y 40, en el sentido que también vio que había una tendencia en la cuarentena y sobre todo en la treintena a dividir la vida por etapas. Parece que la vida había que dividirla. Entonces, cuando se va pasando de una etapa a otra, claro, pues primero tenemos la etapa infantil, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Entonces, esas etapas que, bueno, que en realidad son etapas que hay que ir cumpliendo, pero hay que irlas cumpliendo con satisfacción, no con Exacto. pena.
Hay que pasar de una etapa a otra siempre, los niños pasan a la edad siguiente, a la adolescencia, con mucha alegría. Y en cambio parece que de la juventud a la adultez se pasa con menos, parece que se pierde algo ahí, es que ya pierdo no sé qué cosas, a lo mejor el aspecto físico que cambia, pero cada aspecto físico, cada persona puede tener un aspecto que quiera. Claro. Y hoy que con la cantidad de medios que hay para poder ser, en fin, hacer uno lo que quiera, pues no hay problema. Pero sin embargo siempre se ha considerado que la juventud era la etapa mejor. Y no es cierto. Igual que también se consideró que la etapa infantil era la etapa más feliz de la vida, y tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Los niños tienen tantos problemas como los adultos, y encima no son autónomos y no los pueden algunos ni siquiera contar. Porque, bueno, y sobre todo si crecen en un entorno que no es apropiado. Claro, claro. Y aunque creas que en un entorno apropiado, hay problemas emocionales en los niños que si no se están, en fin, con ellos y los maestros y los pedagogos no lo descubren, y sobre todo los padres, claro, los padres tienen que descubrirlo, lo pasan muy mal los niños. Y las depresiones de los niños son depresiones enmascaradas muchas veces, que quiere decir enmascarada, que en lugar de sentir sentimientos de tristeza, lo manifiestan de otra manera, no comiendo o teniendo comportamientos extraños, en fin. Lo que quiero decir con esto es que todas las etapas de la vida son interesantes y todas las etapas tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces hay que fijarnos siempre en la etapa que tengamos, en lo bueno que tiene esa etapa y no en lo malo, que en realidad no hay nada malo. En la vida no hay nada malo. Todo es valorable. Depende de cómo se afronte, cómo se mire, cómo se viva. Entonces sí que es cierto que cuando se pasa de una etapa a otra, igual también la etapa de los 65 en adelante, que ya parece que es la vejez absoluta. Que todo el mundo, ya estoy listo, ya voy a ir comprando el seguro. No es cierto. Yo lo he comentado en algunos de mis vídeos, que cuando la gente se jubila, no es para irse a casa y dedicarse a vegetar, no, es para hacer otras cosas distintas a las que ha hecho durante el tiempo, la etapa laboral, y que no ha podido realizar en ese momento. Y no por ello van a ser ni mejores ni peores, serán a lo mejor más interesantes, algunas más interesantes, otras a lo mejor un poquito menos, pero siempre hay que tener autoestima suficiente para sentirse la persona como es él o ella, y no como aparece. Quiere decir que hay que fijarse más en el ser y no en el tener. Si yo tengo un puesto muy bueno, me parece que soy muy bueno. Y si no lo tengo ya porque me jubilo, me parece que soy ya no. Es la misma persona siempre. Se tenga un puesto bueno, malo, regular, o se sea guapo, feo, o se sea rico o pobre. La persona tiene que sentirse con autoestima propia y ser él mismo o ella misma y saber y eso se lo digo yo a mis pacientes y se quedan sorprendidos. Digo, es que como usted no hay nadie en el mundo. Usted es único. Es verdad, sí. O sea, que se podría decir que esa es una de las características de una persona que presenta esa crisis. Sí, el no asumir el cambio de etapa. El cambio de etapa hay que asumirlo con alegría y con tranquilidad. Y claro, pues la juventud hoy física dura mucho. Hace años duraba muy poco, pero hoy físicamente la gente hasta los 60 y 70 tienen aspectos envidiables. Fíjate los actores, como hay actrices guapísimas que tienen 50 y 60 años todavía. O sea que el aspecto físico se puede, además, como te decía antes, se puede suplir con 1000 cosas. Hay 1000 tratamientos y mil posibilidades de mejorar un poco el aspecto físico, hacer deporte, en fin, conservar la línea, comer bien, dormir bien. Eso es muy importante para conservar el aspecto físico y la salud física. Y la salud psíquica, pues también, teniendo autoestima y sabiendo que teniendo tolerancia a la frustración, las cosas no siempre salen como uno quiere. Entonces, cuando en la crisis de los 30 la persona tiene depresión y tiene ansiedad y en realidad no tiene ningún problema, pues muchas veces es debido a presiones sociales, a presiones familiares. Sí. La persona le puede decir, oye, ¿y no te has casado? Pues bueno, ¿y usted qué le importa si me caso o no? Bueno, y no tienes hijos, bueno, pues ¿y por qué tengo que tener hijos? Cada uno puede tener lo que quiera, casarse o no casarse, tener hijos o tener hijas o tener lo que quiera tener.
Y nadie tiene por qué presionar a nadie para tener esas cosas, ¿no? Es una decisión muy Es personal. que provoca decirle eso. Yo, bueno, ¿a ti qué te importa? Pero Claro, bueno, uno como es claro. educado, uno se Muy abstiene. elegantemente, muy elegantemente, pero se la ha de decir para que la próxima vez no se meta con nadie más, si es que puede. Y luego Sí, también, sí. bueno, el que una persona tenga un empleo mejor o peor, eso le hace mermar su autoestima. Y claro, y no debe, porque los empleos los hace la persona buenos y malos, ¿eh? Ya, Un claro. general, si es una persona inepta y desagradable, o un dirigente o un director de algo, pues es un director malo. Y cambio, y otra persona que es un ujier o que es yo qué sé, un puesto más bajo, si lo hace muy bien, dignifica al puesto y al mismo. Exacto. Entonces, mm, si la gente no tiene un buen empleo a los 30, parece que pues tampoco, porque cada uno ha de tener lo que quiera tener y para lo que esté más cualificado. Eso sí, antes se ha debido la persona preparar en la veintena, profesionalmente o laboralmente o ejerciendo un cargo, en fin, de ciencia o de no ciencia o de conductor en fin, cualquier actividad es perfectamente válida para vivir y la persona tiene que escogerla de manera que se encuentre realizado y bien con ella y esté capacitado y tenga actitudes para eso, porque una persona que no tiene actitudes para algo, pues no va a rendir profesionalmente como otra que sí los tenga. Entonces, cada Ya. uno tenemos unas cualidades y esas cualidades tenemos que saberlas, que las tenemos y explotarlas. No sé. Claro, claro, porque es que yo cuando estaba investigando esto también hablaban sobre el fracaso económico, ¿no? Y una chica estaba diciendo que, mira, yo tengo 35 años y me consigo a un señor que me dice a mí que a mi edad él ya estaba casado, tenía 2 hijos, tenía un piso y estaba montando un negocio. Muy Y bien. entonces la chica lo que le dice es, bueno, lo que pasa es que a lo mejor yo no tuve las oportunidades económicas que tuviste tú. Bueno, y es que además cada persona es un mundo y no tiene por qué ser igual una persona que otra. Y sí que es cierto que hay una serie de tendencia a estereotipar y a ver, pues eso, que a los 30 ya se tiene que tener, o por lo menos novia, o estar casado o casada, o algunos ya tienen hijos, otros ahora se tienen los hijos más tarde, y cosa que Ujú. es un error, porque los hijos han de tener antes de los 35 años, sobre todo la mujer. Ya. Porque a partir de los 35 años aumenta la posibilidad de tener malformaciones genéticas. Entonces, ahí Mm. sí habría que adelantar un poquito más, que parece que se va relativamente alejando la edad de procreación. Y eso no es bueno porque genéticamente estamos, bueno, la mujer, la niña, mujer ya, cuando tiene la menarquia, que es la primera menstruación, se supone que ya a los 12 o 14 años estaría teóricamente capacitada para la procreación. Ya. Evidentemente, no estaría madura para eso. Pero sí que es verdad que la sociedad occidental, en el primer mundo, se ha alejado la edad de procreación y eso genéticamente no es bueno, igual que también Ujú. era el hombre. ¿Eh? Sí, sí. Los niños se deberían tener cuanto antes. Ya no digo 35 años, pero bueno, cuanto antes. Porque si no, luego a partir de los 35, sobre todo la mujer, tiene más problemas. El hombre también, ¿eh? Pero Ya. bueno, todos sabemos que se pueden tener hijos también con más edad. Pero las posibilidades de malformaciones congénitas son mucho más. Aumentan exponencialmente a partir de los 35 años. Y eso sí que lo tienen que saber sobre todo las parejas que quieren tener hijos. Si no quieren tener hijos, no pasa nada, claro. Claro. Y claro, y eso, el no tener hijos, el no estar casado, el no tener un empleo que sea socialmente aceptable, que es una tontería, porque cada uno el empleo lo puede dignificar y ser digno, tan digno un empleo básico como un empleo alto. Ujú. La dignidad y la creatividad está en la persona, no en el empleo. Ya. Y Entonces, esa es una de las crisis, o sea, del temor, mejor dicho. Eso es uno de los temores de pasar, que llegan a los 30 y dicen, pero es que yo no he tenido hijos. Y entonces andan así como que desesperadas o desesperados porque no han tenido hijos. Y llegan a los 32, llegan a los 33 y están ya como que, ¡ah! Necesito un hijo. Se me está claro, bueno, pasando el día en la vida. tener un hijo es una cosa muy interesante, es una experiencia muy bonita, una experiencia que todo el mundo que quiera tenerla la podría tener. Pero también es verdad que hay que
tener vocación. No se puede tener un hijo Sí. por tenerlo. Hay que tener vocación porque a No, a los hijos hay que atenderlos, educarlos, y a veces no es fácil. Hay niños muy conflictivos. Y bueno, y yo he tenido pacientes con hijos realmente conflictivos y tremendos. Ahora, cuando no dan problemas da gusto, pero cuando dan algún problema, pues entonces, claro, la gente tiene que tener, bueno, siempre que haya un problema, debe detectarlo cuanto antes y acudir a un profesional para que lo solucione. Las crisis no bueno, deben darse. mi madre dice que un hijo que no dé problemas es un hijo enfermo. Ah, claro, Es así, claro, ella dice, es así relativo. Todos los niños y los adolescentes dan problemas. O claro. sea, que el tuyo no haga eso, hay algo raro ahí, hay sospechoso. Sí, efectivamente. Sí, Entonces, los motivos por los que la gente puede entrar en esta crisis o en estos síntomas, porque claro, las crisis se detectan a veces con ansiedad o con depresión, pero otras veces no se detectan y están enmascaradas. Eh, eh, ujú, Hay personas, mujeres u hombres, que de repente en esta edad pues rinden menos en el trabajo o tienen más dificultades de comunicación o no exacto. quieren salir porque tienen una cierta fobia social, porque tienen ya una sensación de que no están en el mercado, como decía alguna paciente mía, dice, yo estoy en el mercado, digo, no, ya no estoy en el mercado, digo, bueno, usted está siempre en el mercado, ¿por qué no va a estar en el mercado? Si se está toda la vida. Ya, claro, por supuesto. Como el amor no tiene edad, eso es así. Pero otro de los miedos también solo. O sea, en ese caso es cuando no consiguen pareja y entran en una crisis que no quieren morir solos. Y hay otra que dice miedo a la vejez. O sea, que es que como que no quieren envejecer. Sí, cuando como hablábamos antes, cuando se ha dividido la vida en etapas, la etapa de la primera infancia, la etapa de la infancia, la Ujú, adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, lógicamente cuando la gente puede tener, alguna gente puede tener miedo a la vejez, pero es que ese miedo es infundado, porque no se sabe las condiciones físicas que se puedan tener a la vejez. Hay gente que con 40 años o con 30 y tantos años tiene un ictus y está en una silla de ruedas. sí, Eso no se puede saber. Y hay personas con 80 años que la esperanza de vida en España es muy alta y en el mundo también. Pero en España es el segundo país del mundo en esperanza de vida, detrás de Japón. Entonces, ya, la, la, la senectud ahora es muy gratificante porque si no hay grandes problemas orgánicos, pues la gente vive muy bien, muy tranquila, o debería vivir muy bien y muy tranquila, sin problemas. Y eso de que morir solo, bueno, ¿y quién sabe cuándo se va a morir? Si se va a morir claro. de enfermedad, o si se va a morir de infarto, o si se va a morir Dios sabe de qué nos vamos a morir cada uno. Eso sí, nos moriremos porque tenemos todos fecha de caducidad. Aquí no nos vamos a quedar Sí, nadie. Entonces, sí, lo toda que pasa es que esa todos cosa tenemos de... fecha de caducidad, lo que pasa es que no Claro. sabemos la fecha. Entonces, bueno, la condición esa de miedo de tener una pareja o por no estar solo, me parece insuficiente para formar una pareja. Por no estar solo, no. Para formar una pareja o para tener una relación afectiva tiene que haber muchas más condicionantes. Ya. No, no solamente estar solo, Ah, porque sería una unión muy endeble, que al primer vendaval se lo llevaría por delante. se ¿Eh? desmorona, sí, Claro. claro. Entonces, Doctor, ¿y esta crisis afecta más a las mujeres o a los hombres? en principio afecta más a las mujeres, ha afectado más a las mujeres porque las mujeres parece que veían que a partir de los 30 años sus cualidades físicas iban decayendo, pero ahora afecta tanto a hombres como a mujeres en este momento. Ya, Parece que se ha contagiado un poco esa tendencia a sentir ciertos momentos de crisis por motivos siempre de inseguridad, de excesiva responsabilidad, incluso también por parejas conflictivas que hayan existido. Si la persona ha tenido una pareja conflictiva, ya huye de una nueva relación, por lo menos en un tiempo,
Y algunas personas incluso huyen más tiempo. Yo he tenido pacientes que han tenido una pareja muy tóxica, muy conflictiva, y no, no han querido volver a tener una unión Tener sólida. ya. Han tenido relaciones, digamos, menos sólidas, más, más parciales y menos duraderas en el tiempo. Eso también es un factor importante a la hora de que cuando ha habido una relación tóxica, la gente No, se tiene, limitan. sí, entonces prefieren tener una relación esporádica y no comprometerse. Incluso es muy curioso porque inconscientemente hay personas que no quieren comprometerse. Y cuando les viene el momento de dar el paso adelante porque la otra pareja le dice, oye, pues ¿por qué no vivimos juntos o por qué no nos casamos? No, no, no. Incluso yo tuve un paciente que estaba muy bien con su novia, estaba estupendamente, pero la idea de casarse le aterraba completamente. Y ahí terminó Y tuvieron que todo. sí, sí, tuvieron que casarse un día de repente, digo, o sea, casi que ni se diera cuenta porque se le daban mareos y se mareaba incluso cuando pensaba que se tenía que casar. Imagínate. Wow. Sí, sí, sí. Imagínese usted. No, mano, bueno, tampoco así, pero No, no, bueno, pero sí. bueno, sí que es cierto que ahora hay muchas parejas, o sea, muchas familias monoparentales, que decir que de una sola persona. Y bueno, pues también producidas sobre todo por las crisis de pareja que se han incrementado mucho en estos últimos años. Claro, una pareja es muy complicado y muy fácil, dependiendo de cómo se engasten. Cuando se engastan bien, pues no pasa nada, pero claro, cuando una persona conoce a otra y da una imagen demasiado perfecta de sí mismo, o la otra también, pero sobre todo una de las dos, y luego cuando se convive, empiezan a convivir y ven cómo es realmente esa persona, se le crea ahí un conflicto tremendo. Sí, no, y existe la desilusión, sí, eso es Claro. así. Y entonces cuando la convivencia, incluso también fíjate, las parejas cuando se van de vacaciones y están 24 horas juntas, vuelven y muchas se separan después de vacaciones. Porque Correcto, sí, es verdad. durante el resto del tiempo tienen cada uno su trabajo, se ven poquito y no les da tiempo a discutir ni a enfrentarse. Pero sí que hay parejas que realmente, bueno, pues cuando se llevan muy bien, siempre hay crisis, siempre hay problemas, ¿eh? Nunca una pareja perfecta no la hay, porque son dos identidades distintas que tienen que contrastar. Y en el choque a veces, sobre todo en los primeros años, puede haber problemas, pero si saben superar y se tiene paciencia y son problemas menores, pues la pareja puede consolidarse y vivir muchos años y tener una buena relación, porque sí que es cierto que ante la disyuntiva de quedarte solo o quedarte sola o tener pareja, aunque tiene las dos cosas, ventajas e inconvenientes, es más perfecta la unión con otra persona que la soledad, por muchas razones. Pero claro, siempre tiene la persona, o las personas tienen que tener vocación de unirse. Si no tienen vocación de unirse y necesidad de unirse, y aparte de que se den unas determinadas condiciones, pues si no se da eso, pues claro, el fracaso está servido. Pero sí que es cierto que hay muchos tipos de parejas. Muchas veces vemos una pareja y digo, oye, ¿cómo pueden estas dos personas estar? Es que no tiene nada que ver porque se complementan de alguna manera. Y otras que aparentemente podían ser una pareja perfecta, por una serie de características psicológicas, tienen conflictos. Por Ya. ejemplo, cuando una es muy narcisista o la otra tiene unos gustos muy distintos, entonces se crea ahí un distanciamiento. Y otra cosa curiosa es que hay parejas hombres y mujeres que cuando se acerca uno al otro se aleja. Es curioso, eso lo explicaba un profesor en un congreso. Decía, hay parejas que están atadas por, por una, eh, por una barra de hierro y cuando se van a alejar se aleja, pero cuando se van a acercar nunca llegan a acercarse porque tienen ahí un problema. Es curioso, curioso. Un problema El, el, magnético. el mundo de la pareja es tremendo. Yo he tratado parejas y curiosamente te quedas sorprendido, porque muchas veces los problemas que surgen en las parejas son tonterías, que se van haciendo grandes. Sí, es Cuando verdad. hay una mínima o suficiente, digamos,
cuando hay una suficiente relación afectiva de afecto entre los dos, entre las personas, hay que intentar superar todos esos problemas que puedan surgir. Porque si no, problemas hay en todas las familias, en todos los sitios, en todos los estamentos y en todas las sociedades. Hay problemas dentro de la pareja, pero hay que saberlo superar y saber tirar hacia adelante y no, bueno, cuando hay incompatibilidad o se rompe el contrato matrimonial, entonces ya no digo nada. Hay que romperlo porque eso es ya, lo comentamos, me parece, en otro live que Sí, hablamos de eso, ¿no? sí, sí. Cuando hay una causa que rompe el contrato definitivamente, la otra persona está en su derecho de rescindirlo. Ujú. Otra cosa es que lo quieran arreglar o no, pero bueno, eso ya es Sí. facultativo de... Ya, harina de otro costal. Doctor, pero entonces, ¿cuál sería el factor que aterra a las personas? Claro, pero yo digo aterra porque, pero es que cuando yo, en el caso mío es muy diferente porque yo decía, o sea, por eso digo que yo no soy de este planeta, pues, porque es que yo cuando cumplí los 30 normal, yo seguí siendo la misma persona de siempre, cumplí 33, 35, 37, sigo siendo la misma persona de siempre. Pero ¿cuál sería el factor primordial que afecta tanto o que hace que la persona entre en esa crisis cuando se acercan los 30 o cuando ya cumplen los 30? ¿Cuál sería? Que la soledad sería, que de no tener a nadie y quedar solo. No, yo creo que eso no sería suficiente motivo como para crear una crisis. Yo creo que sobre todo es el cambio, como hablamos antes, el cambio de una edad a otra. La pérdida hipotética, que no es real, que es subjetiva, pérdida de la juventud. A los 30 o 31 o 32, o, en fin, por esa edad ya, y sobre todo a los 30, se pierde la Ujú, juventud. Es una percepción subjetiva que no es cierta, pero ujú. la gente tiene esa sensación. Con 30 Ya, claro. años ya mucha gente está casada, mucha gente tiene hijos, mucha gente ya tiene casa, mucha gente ya tiene un buen empleo y yo no tengo casa, no estoy casado, no tengo novia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues siento que los objetivos que debería haber cumplido no los puedo cumplir o no tengo vías de cumplirlos, porque cuando bueno, pues estoy en vías de, pero claro, imagínate que está haciendo una persona una oposición no sé, a una posición de estas largas, pues es normal. Sí. Y toda esta gente suele terminar hasta la treintena larga con su oposición, porque se presentan una y otra vez. Pero si no está en vías de eso, y pues sí, tiene esa sensación. No tengo hijos, no tengo buen empleo, no tengo casa, no tengo mujer, no me he casado, no tengo novia, y todos esos no tengo le afectan como una pérdida grande. Entonces, Ya. pero eso, yo siempre le digo a mis pacientes que hay que fijarse más en el ser y no en el tener. Soy una Exacto. persona sana, soy una persona que me puedo relacionar con quien yo quiera, tengo 30 años que son espléndidos años, en fin, todas esas cosas positivas las tiene que vislumbrar esa persona en ese momento y no ver las que no tiene, ver las que tiene, lo que es. Oye, ¿por qué no se va a poder casar a los 32, a los 34 o a los 40? Hay mucha gente que se casa a los 40. A los Hay que 50. encontrar, Hay o de gente que se casa a 50, los 50. hay que encontrar la persona adecuada. Y eso a veces es fácil y a veces no es tan fácil. Y sobre todo cuando ha habido un fracaso matrimonial o de pareja, eso también resta un poco esa capacidad que tiene la persona de... Claro, porque hay también otras personas que buscan enseguida. Tienen un fracaso y buscan enseguida a otra persona. Y muchas veces la prisa por buscar otra hacen que le caigan en el mismo error que la primera. Sí, sí, de verdad. O sea, caen en el mismo error. Claro. Caen en el mismo error siempre. Y también otras, ¿Perdón? no, no, que también otras que van buscando otras personas con otras cualidades pues, que no sean esas, pero luego con esa también tienen problemas, porque el problema, si no sabemos en quién está, siempre está en las dos personas. Cuando hay un fracaso matrimonial, hombre, puede haber en algún caso excepcional el hombre o la mujer que sean muy incompatibles, no lo discuto, pero siempre la responsabilidad está en los dos, por un exceso de narcisismo o por un exceso de que una persona no tolera ciertas cosas, pues se va aumentando
la incomprensión y el distanciamiento. Entonces llega un momento que ya se rompe la pareja. Ya. Y me imagino que también eso pasa con la búsqueda de hijos. O sea, por lo menos en el caso de las mujeres, una mujer que ya tenga 35 o 37 años, ya como que, digo, mira, que tengo que buscarme un hijo porque también es un tema que dicen, no, es que tienes que tener un hijo porque si no, nadie te va a cuidar cuando estés viejo. Y yo, pero ¿quién Mm, te dice a ti que teniendo un hijo claro. me van a cuidar? No se puede tener un hijo por esa motivación. Me Exacto. parece una motivación muy egoísta. Hay que tener un hijo para darle vida, para educarle y para que continúe la vida después de ti. Y es apasionante el estar con un niño pequeño, acompañarle en su evolución y darle todo lo que necesita hasta que se hace adulto. Y luego que vuele, ¿eh? Luego que se vuele y que sea completamente libre. Esos hijos que están Exacto. atados a los padres o a las madres de por vida, eso es un problema también para la otra pareja, para la otra persona. Claro. No, Tiene no, que no, sí, tener, y claro, indiscutiblemente. y lo que tú decías de las mujeres cuando quieren quedar embarazadas o tener hijos, pues también eso crea mucha ansiedad. Cuando hay ansiedad, hay un problema en las trompas y se impide el embarazo. Hay montones de parejas que no tenían hijos, han adoptado un niño o una niña y la tranquilidad ya de tener un hijo han tenido después ellos hijos propios, porque ya ha cesado esa ansiedad que tenía Sí, sobre todo la mujer por tener hijos. Y luego, ya. claro, bueno, siempre cuando yo he aconsejado a parejas que querían tener hijos, pues una serie de normas que hay que tener para, curiosamente, no tener coitos así a diestro y siniestro, sino tener unos coitos muy precisos, con una serie de normas que yo le daba, y sobre todo a la mujer que tenga mucha tranquilidad emocional y que piense que el estrés y la ansiedad es el peor enemigo de la fecundación. Ya, bien, wow, eso sí no lo sabía. Entonces sería lo que es la baja autoestima, la depresión, el estrés, esos serían ya como que las consecuencias Sí, y... Ujú. los síntomas serían la depresión, la ansiedad, todos esos síntomas, incluso la falta de motivación, la falta de productividad en el trabajo, la falta de rendimiento laboral, la falta de capacidad de disfrute, porque parece que hay personas que ya no quieren salir o que piensan que ya no están en el, en el mercado, como En decíamos edad. antes. Y entonces, Bueno, a mí me pasa. A mí me pasa que, ay, vamos al cine. Y yo, ay, ¿para qué? Yo tengo Netflix aquí. claro, Yo veo bueno, Netflix y ya eso también, hago palomitas y ya, y cuando listo. se tiene en casa todos esos cines, pues ya ir al cine no es como antes, que daba una magia especial. Ahora ya se... Aunque No, tiene, ya. fíjate, igual pasa con los conciertos. Puedes tener un equipo de música estupendo y escuchar una sinfonía de Mozart fabulosamente bien, pero como en vivo, nada. Bueno, La, sí. la, la música en vivo tiene unas cualidades que no tiene la música enlatada. Y Eso el sí es cine verdad. igual. El cine en una sala de cines bien sonorizada gana muchísimo la película, ¿eh? Es más Ah, real para todo, sí. parece mucho Eso más... sí es verdad. Por ejemplo, bueno, puede que valga la comparación, pero ver un teatro en televisión no es lo mismo que ir al teatro. O sea, es totalmente diferente. Completamente, No, eso completamente. no tiene excusa. O sea, no tiene ninguna comparación eso. Entonces, lo que me preguntabas tú, los síntomas son esos. Y las motivaciones, los motivos son, pues, lo que hablamos antes, la inseguridad, la responsabilidad excesiva, las parejas tóxicas, conflictivas que hayan tenido, errores que se hayan podido cometer en los años de atrás, el aburrimiento a veces también que produce en un momento determinado o no tener unos objetivos claros. Entonces llega un momento en que dices, bueno, ¿qué he hecho yo de mi vida? ¿No? Eso es un planteamiento que como planteamiento vale muy bien, pero en ese momento, y yo se lo he dicho a muchos pacientes míos, es el momento de coger el toro por los cuernos. Y a los 30 años, que es una edad todavía muy buena, si no tienes todas esas cosas que tú crees que debes tener, ponte a trabajar para conseguirlas. Hombre, evidentemente, coger a una mujer no es fácil porque tiene que ser la mujer apropiada. Pero bueno, pues puedes tener un trabajo adecuado
o, en fin, o puedes mejorar el empleo, o puedes, yo qué sé, hacer una oposición todavía, y en 5 años puedes cambiar tu vida completamente. Yo siempre se lo decía a mis pacientes y se lo digo, que en 5 años se deberían hacer cualquier cosa. Y por eso la veintena está hecha para eso, para hacer oposiciones, para formarse laboralmente, para hacer cursos de no sé qué cosa, para poder acceder a un buen trabajo. Entonces, en la veintena se ha de producir eso, la formación, el estudio, la oposición o la capacitación en módulos, en trabajo, lo que sea, para que luego ya a los 20 y tantos o 30 se pueda acceder ya a un buen trabajo. Pero si por casualidad alguien no ha podido porque la vida le ha llevado por un derrotero distinto o por 1000 causas, de los 30 a los 35 o de los 35 a los 40, puede cambiar radicalmente su vida si realmente se lo propone y quiere. Y en lugar de preocuparse porque no tiene esas cosas, tiene que ocuparse en buscar los objetivos que él quiera, y en 5 años puede conseguir cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso es verdad. Sí, eso sí es verdad. Doctor, ¿y usted cree que la familia sea un causante de eso, de esa crisis, de la crisis de los 30? Evidentemente. La Sí, familia es el núcleo principal que tenemos los seres humanos. Es el núcleo más importante. Cuando la familia funciona bien, los hijos funcionan bien. Cuando la familia funciona mal, los hijos arrastran los problemas. Decía Adler, un psicoanalista austriaco, que los problemas, según él, todos los problemas del hombre venían de la familia. Imagínate. claro. Hombre, o sea, más o Y él menos, o decía sea. que la posición que ocupa cada miembro de la familia, y sobre todo en familias grandes, es decisivo a la hora de la conformación de la personalidad. No le faltaba razón, ¿eh? No le faltaba razón. Pero también es cierto que, aunque la familia puede ser un núcleo de toxicidad o de desajuste emocional, también sin familia es mucho peor todavía. Todos Claro, estos experimentos que se han realizado de no tener parejas, desastrosos, han aumentado mucho más los índices de desajuste mental, incluso de esquizofrenia. Con lo cual, la familia es insustituible. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, el padre y la madre tienen que tener la sensatez de educar a los hijos para ellos mismos, para su propia libertad, no para satisfacerse ellos con sus hijos, sino educarles para que cuando quieran o cuando ya tengan 18 o 20 años o cuando ellos quieran, vuelen y sean libres. Educarles para la libertad y educarles para el equilibrio emocional. Y eso no es siempre fácil. claro, pero entonces una persona que quede huérfano temprano o que lo hayan abandonado. No pasa nada, porque esos casos de niños abandonados se han tenido personas que Carl Jung llamaba figuras de apego, las figuras de apego. Claro, en la familia siempre está el padre y la madre, pero luego están los abuelos, los tíos, hermanos mayores, que que son figuras de apego que pueden suplir lo que los padres no hacen o lo que los padres no han sabido hacer o no. Ya. Muchas veces no han sabido. Las pobres gente pues han hecho lo que han podido y a lo mejor no han hecho todo lo que se debería hacer. Y esos abuelos, esos tíos, han suplido. Y en los casos que tú planteas de niños huérfanos, pues también han tenido en el orfanato o cerca de ellos figuras que las han identificado como padres. Un sucedáneo de padre que muchas veces es tan válido como un padre biológico. Y Mm, incluso en niños adoptados, los padres que no son biológicos, pues son exactamente igual que los biológicos. Hace falta para ser padre o madre tener afecto y saber que el niño es una persona a la que hay que educar, hay que ponerle límites, pero también hay que darle mucho afecto. Y todo se le ha de enseñar con afecto. Todo lo que se enseña con afecto produce un aprendizaje perfecto. Lo que no se aprende con afecto crea mucha tensión y mucho desajuste emocional. ya. Entonces, doctor, llega una persona a su consultorio y dice, doctor, no sé qué me está pasando, pero necesito ayuda. Yo no quiero cumplir 30 años, necesito ayuda. O sea, para nosotros suena algo, bueno, para mí suena algo loco, pero realmente lo que le está pasando a esa persona es como que yo cuando escucho a alguien que me diga eso, yo, bueno, esto se quiere suicidar o qué. No, Entonces, cuando bueno, llega...
Es un caso muy fácil ese. Habría que simplemente acompañar a esa persona durante las terapias para que asuma su edad, para que asuma su cuerpo, para que asuma su personalidad y para que asuma todos los elementos que él tiene, que son mucho más positivos, mucho más elementos positivos de lo que él piensa. Y los elementos negativos que tenga en su vida, pues que los solucione si son solucionables. Y si no son solucionables, pues habría que asumirlos. Y sobre todo que tenga autoestima. Si tiene autoestima, pues todo lo va a poder superar, pero claro, si no se tiene autoestima, ¿qué ocurre? Que está al vaivén de la opinión de los demás. Y entonces, claro, uno le dice una cosa, otro le dice la otra, y al final el pobre hombre acaba completamente que no sabe dónde ir. Y eso mismo también ocurre con las parejas tóxicas. La persona tiene que tener suficiente autonomía, suficiente libertad, aunque esté en pareja, aunque esté casado, aunque esté casada, para ser el mismo. Puede querer mucho a la otra persona, pero tiene que continuar siendo el mismo. Y no tiene que sucumbir al chantaje emocional que algunas parejas hacen. Que eso también lo tengo yo por ahí publicado en algún vídeo. Que hay personas que dicen, oye, si me quieres, haz esto. Si no haces esto, es que no me quieres. Es un chantaje emocional tremendo, tremendo. Y eso es así. Sí, sí, es muy cierto eso. Bueno, nos queda, brother, nos quedan 20 minutos de live. Las personas que están conectadas, si quieren hacerle alguna pregunta al doctor, con toda confianza. Otro punto que también estaba por aquí, que lo había subrayado, que los estudios, había un estudio social, lo voy a leer textualmente, que dice, un estudio social que utilizaban como instrumento las encuestas, informaron que las personas al llegar o al pasar los 30 o la barrera de los 30, les preocupa es lo que habíamos comentado, era morir solo, arrepentirse de ya no hacer, pero ese aspecto de ya no hacer, no, o sea, me imagino que es como que ya no, o sea, que ya no puedo, ya tengo una edad que más o menos ya no puedo montarme en patines, no sé, digo yo, o ya no puedo lanzarme de paracaídas. O sea, les preocupa eso. Puede ser también una crisis como que, algo así tan tonto puede llegar que una persona tenga esa crisis. Hombre, las personas pueden tener crisis y cualquier persona puede tener crisis en cualquier momento. Muchas veces el que haya un problema, un vacío existencial por alguna cosa, un fracaso profesional o una pérdida vital o una crisis espiritual o la persona puede tener miedo, tristeza, ansiedad por mil razones. Y claro, y eso le puede condicionar completamente su actividad laboral y su actividad pues, personal y su actividad de pareja, etcétera, etcétera. Entonces, el que esa persona, como tú dices, piense que ya no puede montar en avión o en paracaídas o que no, hombre, Bicicleta. pues uno tiene que también saber que la edad, hombre, con 30 años todavía se puede hacer esas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí a esquiar bien, antes esquiaba muy mal, a los 50 años. O sea que, bueno, que uno puede aprender muchas cosas con tranquilidad cuando tenga ganas y tenga un buen monitor que te enseñe, ¿no? Y cuando Entonces, te sientas pero, preparado. pero claro, por no poderse tirar en paracaídas, que sienta que la persona que ya no es, pues no, eso me parece que está un poco subjetivando Sí. mucho la situación, porque sin montar, yo no me he tirado jamás en mi vida en paracaídas ni me tiraré, aunque tenga 20 años me tiraría, pero bueno, eso ya cada cual. Pues, Ya. Bueno, otra de las cosas es miedo a la vejez, renunciar a lo que le gusta. Me imagino que allí es que, por lo menos en el caso de las discotecas, yo no, es que ya va a llegar una etapa donde yo no voy a poder ir a la discoteca y yo no quiero. Puede bueno, ser ahora, eso. ahora ya va todo el mundo a las discotecas. Yo no voy mucho, pero yo veo gente de todo tipo de edad en las Sí, discotecas, con lo sí. cual, hombre, lo Yo, que bueno, ocurre que, lo que ocurre en que sí Valla- que... en Valladolid hay una discoteca de adultos contemporáneos, más o menos Sí, bueno, cincuenta 60 años, ¿no? y por aquí también hay, siempre ha habido. Yo ya no voy mucho a las discotecas, pero que siempre que iba, siempre había gente de todas edades y no pasaba nada. Sí, sí. Hombre, yo creo que el que una persona sienta que con 30 años ya está perdiendo su juventud, que es una cosa que mucha gente piensa, ¿eh? Me parece que está subjetivando completamente. Sí, Tiene que, exagerando. que objetivar más y no subjetivar.
objetivar es ver que con 30 años, pues hoy se es muy joven. Hace años, pues a lo mejor no sea tan joven, porque ya la gente se casaba con 24, 25, y ya con 30 eran todos casados o medio casados. Pero que hoy con 30 años, cualquier persona que tenga esa crisis, es muy fácil reconducirle a una objetivación de sí mismo. Y claro, primero, hay que tener tolerancia a la frustración. Y eso es una cosa que después del psicoanálisis se consigue. Saber que no somos dioses y que que podemos hacer ciertas cosas y otras no. Entonces, no por hacer todas las cosas tenemos que sentirnos bien o mal. Mira, yo cuando fui con mis hijos a Disneylandia, que yo ya tendría, pues sí, 30 y tantos, o por ahí, o 40, no sé. Y claro, mis niños eran, alguno tenía 5 o 6 años, el otro tenía 7 o 8, y teníamos que montar en todo. Porque si no montamos en todo, entonces yo me tuve que montar en cosas que jamás en mi vida pensé que me iba a montar. Entonces, pero quiero decir con esto que no hay que hacer todo en la vida. No, hay que hacer lo que uno piensa que tiene que hacer. Y uno, igual que hay gente bueno, que salta el caballo o monta caballo, pues otros que no. O sea, cada uno tiene que tener sus aficiones y no sentir ninguna sensación de envidia por nada ni por nada. Una actitud positiva en la vida y saber lo que somos y saber que no somos dioses, que somos lo que somos, pero que somos mucho más válidos de lo que realmente muchas veces nos hacemos creer o nos hacen creer. Porque muchas veces ya la crisis no es personal, sino es una crisis inducida por la sociedad o por la familia. Y ahí la persona tiene que tener mucha solidez para no dejarse influir y hacer realmente lo que él crea que tiene que hacer. Y no lo que realmente su padre o su madre le haga, porque, hombre, con 15 años el padre y la madre te pueden aconsejar, pero con 30 ya deberías tú saber perfectamente lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Exacto. Y en todo caso, esos casos se tratan con mucha facilidad. Son lo que llamamos los psicoanalistas problemas focales, que se tratan en un par de meses. No es como un trastorno ya más profundo de la personalidad, que se necesita más tiempo, pero este tipo de problemas, de crisis, y además las crisis siempre, decía Carl Jung, que la oscuridad y el caos preceden siempre a una expansión de la conciencia. Cuando se pasa por una crisis del tipo que sea, cuando se supera la crisis, se crece emocionalmente y se superan muchas cosas que antes nos parecían que eran insuperables, ahora nos parece que son pues, una tontería. Y claro, y las crisis son muchas veces puertas que se abren hacia otro ámbito de la vida y nos dan pie para ver cosas que antes no veíamos. Y muchas veces hay que quitarnos la máscara que más allá de los condicionamientos sociales y ser uno mismo, mirarse al espejo y verse como realmente uno es, no como muchas veces la gente, la familia o la sociedad nos induce a que seamos. Entonces, en las crisis, cuando se superan, son muy válidas. Ahora, cuando no se superan, no, porque la persona disminuye sus capacidades y su capacidad de disfrute y de su capacidad de relación y todas sus pulsiones están disminuidas. Una persona que no es capaz de superar la crisis que tenga, debería acudir a un profesional para ayudarle, para que sea ayudado y salir de la crisis. Y siempre las crisis son buenas cuando se superan. Sí, eso lo tenía anotado yo aquí, que siempre, que parece incoherente, pero todas las crisis llevan a algo bueno. Decía una youtuber, uno de los videos que estaba viendo, decía que todas las crisis llevan a algo bueno. Cuando se supera la crisis vas a sacar muchas cosas satisfactorias. Y luego también las personas tienen que aprender a vivir más desde el yo, desde su propio yo y más que del ello. Es decir, el ello sería la capacidad que tiene el ser humano de tender siempre a lo más fácil, a lo sensorialmente más fácil, a satisfacer todas las pulsiones y todas las necesidades que se te vengan al momento. Entonces el yo es el que tiene que poner pie en pared y decir, no, esto se satisface hoy, no, mañana o luego. Darle un poco de racionalidad a la vida y no caminar
como caminan los animales, que están inducidos por sentimientos de ese tipo. La persona humana tiene que estar gobernada por el yo, que es el que gobierna y el que dice ahora sí, después no, mañana sí, luego no. Entonces, el saber también decir no muchas veces es muy importante, porque muchas veces nos induce la sociedad a una serie de cosas que no tenemos por qué hacer, siempre que uno no quiera hacerlas. Y muchas veces es difícil decir que no. Sí, Y eso hay eso sí que es verdad. aprender a decir que no. Sí, eso sí es verdad. Y cuando una persona le dice, mira, si necesitas terapia por tener una crisis de los 30, ¿qué debe hacer la persona? ¿Cuáles serían las instrucciones? Hombre, si no puede acudir a una terapia porque le es difícil o porque no tiene posibilidades, pues yo sí le diría que se fije más en sus cualidades personales, en su autoestima, y que seguramente en lo positivo, que se fije más en lo positivo que tiene que en lo negativo, y que lo negativo lo deje porque seguramente es menos importante de lo que él piensa. Y cuando esa crisis, claro, cuando es una crisis banal, que no es muy importante, pues se puede superar de esa manera. Pero cuando ya es una crisis más fuerte, puede ser que debajo de esta crisis de los 30 o de los 40 haya algún desajuste emocional más intenso. Entonces esto hace que parezca la crisis esta mucho más grande, pero en realidad está enmascarando un trastorno de personalidad que está debajo. Entonces ahí, en esos Mm, casos, cuando duran mucho las crisis, pues sí que habría que acudir a un profesional para que, sobre todo, que desbridara si realmente es una crisis sin importancia de los 30 o de los 40, o realmente es un desajuste emocional por una alteración ya más ya. intensa y que O sea que necesitaría se una terapia. descubrió otra patología. Claro, muchas veces está debajo de otra patología. ¿Qué tal? ¡Wow! No, yo cada día me asombro, de verdad, de lo que es el ser humano. Mm. Imagínate. Bueno, a ver, no, es que creo que no hay nadie que quiera hacer alguna pregunta. No, bueno, está bien. De eso se trató el doctor. Muchísimas gracias, de Pues verdad, nada, por su gracias a tiempo. ti, Ronald, y gracias a todas las personas que se han conectado y un saludo muy cordial a cada una de ellas. Vale. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, cualquier cosa, estamos pendientes para Muy otro bien, live. de acuerdo, muchas gracias, hasta luego, Gracias, adiós, doctor. adiós, Nos vemos. adiós.